estéticas y les voy a presentar dos casos de estudio en la selva estacional del estado de Morelos. Pues bueno, para saber un poquito que la restauración ecológica y la ecología de la restauración no es lo mismo. Por su parte, la ecología de la restauración es la ciencia que aporta los conceptos, metodologías, herramientas para la intervención de la restauración ecológica, y la restauración ecológica es el proceso o la práctica de ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. ¿Para qué queremos aplicar más bien la restauración ecológica? Para poder iniciar la sucesión natural. La sucesión natural es el cambio temporal en la composición, estructura, fisonomía vegetal y las funciones de un ecosistema a través del tiempo. Nosotros tenemos, les muestro aquí un ejemplo de la sucesión natural. Tenemos un factor de disturbio, en este caso el pastoreo el pastoreo de ganado. Impide la sucesión natural, secuestra la sucesión natural, se encuentra detenida. Si nosotros logramos quitar esa presión o esa causa de que se detenga la sucesión natural, pues da comienzo la sucesión natural. Como con la llegada de especies tempranas, que son especies de corta vida, son especies de rápido crecimiento. Estas especies o con otras especies hay un recambio, lo que logra permitir o favorecer las condiciones del sitio para la llegada de las especies tardías, que son especies de lento crecimiento, son especies de larga vida, y que en realidad a eso queremos llegar, ¿no? Estas especies tardías son las especies que conforman la selva madura. Pues bien, en la restauración ecológica hay niveles de intervención que van desde la mínima o pasiva, como también se le conoce o le llaman otros autores, principalmente es detener la causa de perturbación, permitiendo iniciar la sucesión natural. Después tenemos el nivel de intervención intermedio o intermedia, que es la siembra directa o la remoción de competidores o la dispersión de semillas. Este nivel de intervención, su fin es como de quitar esas barreras que tiene el sitio para poder acelerar o iniciar la sucesión natural. Y por último, tenemos el nivel de intervención máximo, ¿no? Que es el establecimiento de plantaciones de restauración. Cabe resaltar que conforme vamos pasando de nivel de intervención, del mínimo al máximo, el costo y el conocimiento es mayor. Esto para los niveles de intervención. Y bueno, ¿por qué plantaciones de restauración? Porque aceleran la sucesión natural o dan inicio a la sucesión natural, aumentan la biodiversidad, aumentan la movilidad de plantas y animales en el paisaje, disminuyen las condiciones adversas, disminuyen la erosión y lo que queremos, restauran los servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos son muy esenciales para el ser humano. En las fotografías les muestro 3 plantaciones de restauración. En la esquina superior izquierda es una plantación de la doctora Cristina Martínez en El Limón, en Sierra de Huautla. Del otro lado, en la parte superior derecha, tenemos otra plantación que es con otros fines, es una plantación en Veracruz, en los Tuxtlas de Veracruz, en Balzapote, para ser exactos. Si aprecian, se ven unos cuadritos muy pequeñitos de vegetación. Ahí es donde tenemos las plantaciones. Y del lado inferior, del lado izquierdo, tenemos las plantaciones también de la doctora Cristina Martínez en los Tuxtlas, Veracruz. Y pues bueno, a manera de datito cultural, se tienen registros de plantaciones hechas en Japón desde el siglo XIII. Estamos hablando del año 1200, 1300. Y bueno, las plantaciones se han ocupado como una estrategia de restauración. Un poquito los pongo en contexto. Hay plantaciones de monocultivo, que son plantaciones de una sola especie, que suelen ser estas especies de rápido crecimiento. Por lo general se utilizan más para uso forestal, pero sí se han utilizado más bien como estrategia de restauración. Pero las desventajas que tienen estas plantaciones es que son susceptibles a enfermedades, son propensas a plagas y estas pueden lograr resistencia a pesticidas, insecticidas.
Otro punto en contra es que pues solo las riquezas de uno, ¿no? Más bien el valor de riqueza pues, es mínimo, ¿no? En contrario a estas, pues tenemos a las plantaciones que nosotros llamamos, más bien que tenemos que llevar a cabo, que son las plantaciones mixtas, que son plantaciones de más de 2 especies, que estas especies son arbóreas, y pues estas pueden ser de rápido o lento crecimiento. Sí, representan un mayor costo para la implementación, un mayor costo económico, y también implica una mayor planeación y conocimiento, pero para el ecosistema es la plantación, pues número uno, ¿no? Las plantaciones que tenemos que hacer nosotros como restauradores. Y pues bueno, algo que quiero enfocar mucho en esta presentación son los factores que se tienen que tomar en cuenta antes y durante el establecimiento de una plantación, ya que muchos factores los obviamos, los damos por obvios y los dejamos pasar, y estos factores, aunque sean muy mínimos, suelen repercutir mucho para tanto la evaluación o para el seguimiento de la misma plantación. Yo he hecho una pequeña disección de los factores que tenemos que tomar en cuenta, y pues son principalmente es el factor ambiental, con los factores bióticos, que son aquellos que poseen vida, como la flora y la fauna, y las interacciones que éstas mantienen entre ellos, ¿no? Interacciones de depredación, de herbivoría, de facilitación. Y pues bueno, ¿por qué les comento estos factores ambientales? Un ejemplo es que en las 2 plantaciones que les voy a presentar aquí en la selva seca, es que nosotros tuvimos presencia de roedores que no lo prevenimos, y fue causa principal de la muerte de 2 especies en las plantaciones. Roían la base de la planta, esta se llegaba a infectar, se llegaba a infectar y se moría, o en su caso la mataban, ¿no? O la sacaban completamente. Otro factor ambiental es que, pues, ejemplo, las especies invasoras, ¿no? En este caso yo puse unos pastos que pueden generarle competencia a las especies arbóreas. Estas pueden quitarle luz o los recursos a la planta, y pues sale contraproducente, ¿no? Entonces, desde ahí hay que tomar en cuenta desde antes qué factores para el éxito de la plantación. Otro factor es pues, los factores abióticos, que son los elementos de la naturaleza, físicos o químicos, como la luz, la precipitación, los nutrientes, algunos parámetros del suelo, la humedad, la temperatura. Nosotros algo que nos fijamos mucho, les pongo el ejemplo de un climograma, donde se evalúa la temperatura y la precipitación de un sitio. Con este climograma podemos ver cuándo puede ser, más bien, podemos observar cuándo se presenta la temporada de lluvias, cuándo es un buen mes para establecer la plantación, saber cuándo se presenta el estrés hídrico o cuándo lo van a presentar las plantas, para tener un poco previsto la fecha exacta de la plantación. Cabe mencionar que no es que esto puede cambiar, y lo vamos a ver ahorita en los resultados. Un climograma, aunque sea histórico, no te va a decir la historia verdadera de ese año, ¿no? Otro factor importante, por ejemplo, yo aquí les puse la compactación del sitio, ¿no? Saber si el sitio está compactado quiere decir que a lo mejor tenemos que hacer otras estrategias unas estrategias previas a la plantación para poder descompactar. ¿Esto por qué? Para que las raíces de las semillas puedan crecer y se puedan desarrollar un poquito mejor que en un sitio compactado. Y algo muy importante, pues, saber los nutrientes en el suelo, ¿no? Muchas plantaciones de restauración, o hasta hace algunos años, pues no lo tenían tan tomado muy en cuenta. Sí había estudios ya de saber las condiciones iniciales del sitio, pero a la fecha ahorita ha tomado mucho revuelo saber las condiciones iniciales antes de la plantación, para poder evaluar en un futuro cómo es que estas van cambiando. Cabe mencionar que estos cambios no son a corto plazo, suelen ser a mediano y largo plazo. Estamos hablando de alrededor de unos 5 o 6 años en adelante. Otro factor importante, pues es el factor, no menos importante, muy importante, es el factor económico, pues es lo que incluye todos los gastos de la planeación y ejecución. Saber el costo de las plantas, si es que te las van a vender, saber el costo, si es que tú las vas a producir, desde ir a la recolecta de semillas, desde comprar la bolsa, la tierra, los insumos para el vivero,
los gastos del traslado. No es lo mismo trasladar plantas, vamos, de un municipio a otro municipio, o de algún estado, en su caso, de algún estado, al sitio de donde van a ser establecidas, o perdón, o sí, más bien los gastos de traslado. El costo de los jornales, cuánto te van a cobrar si es que van a trabajar personas locales al establecimiento de la plantación, cuánto te van a cobrar, cuántos días te van a cobrar, cuántas personas van a ser, tener todo eso muy, muy bien pensado y establecido en una hojita de Excel o en un librito para que no haya imprevistos. También tomar en cuenta si el sitio te lo van a rentar o te lo van a prestar, que eso suele ser, y que haya un papelito de por medio, para que en un futuro no haya problemas legales, ¿no? Otra cosa, pues es el cercado. En este tipo de plantaciones de restauración es muy importante el cercado, ya que así evitamos factores externos. ¿Como qué factores externos? Como la, el que se meta ganado a pisotear o a comerse las plantitas, pues así evitamos un factor externo y tenemos mayor controlado el proyecto. Esta parte del cercado, pues incluye también la parte monetaria del mantenimiento, que puede ser cada 2 años o cada año, según se vea el daño que tenga el cercado en el sitio. Hay algunas plantaciones que también cuentan con sistema de riego. Aquí hago un paréntesis, nosotros no utilizamos sistema de riego, nosotros solamente con la temporada de lluvia son los estudios que hemos llevado, ¿no? Y algo muy importante, y muy, muy importante, chicos, que están tomando la clase de restauración, son los costos de evaluación que van a tener sus proyectos de tesis o sus proyectos de investigación. En este caso, yo les muestro una foto aquí, de mis compañeros en Quilamula, Morelos, con la evaluación de mantillo y suelo. No es nada barato, sí es algo costoso, tanto la misma salida de campo como los análisis químicos que se llevan a cabo en un laboratorio. A lo mejor estoy dando por sentado solamente estos factores económicos, pero puede haber más. Eso sí, hay que sentarnos una tarde, unos días, echarle coco, para poder tener en cuenta bien los gastos que se van a llevar a cabo en la plantación. Y algo muy importante que damos por sentado y obviamos mucho es el factor social. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que vamos a llegar al sitio y vamos a plantar los individuos de las diferentes especies y la gente va a estar muy contenta, ¿no? No, nosotros necesitamos tener reuniones previas con la comunidad, tener aceptación de las personas locales, aceptación del proyecto, que cuando se acepta que los dueños de los sitios se apropian del proyecto, pues es más fácil que salgan cosas sí, que sea exitoso el proyecto, ¿no? Que tenga mejores resultados. También, pues, que haya empatía con las personas locales, también no llegar con actitudes de soberbia, con actitudes, también tener en cuenta que no es el mismo grado, muchas veces no son los mismos grados de estudio que ellos van a tener a nosotros, entonces tener empatía con ellos, tener una buena relación de, tal vez no de amistad, pero sí de trabajo y de compañerismo. Y algo muy importante, pues tener el contacto de las autoridades locales, ¿no? Autoridades como puede ser el giratario, el comisariado, el presidente municipal del municipio, y esto más bien por problemas que puedas tener en el sitio, que a lo mejor ya te pasaste con el cercado y te pasaste al terreno del vecino, no sé, eso es algo muy importante, tener el contacto con las autoridades locales. En estas dos fotografías, la esquina superior izquierda es una reunión que tuvimos con los dueños del terreno en Quilamula, y en la parte inferior es una reunión que tuvimos nosotros en Balzapote, Veracruz, ahí donde les presentamos el proyecto, vemos quién está interesado, se hace una encuesta y vemos quién puede ser los potenciales personas para implementar los proyectos.
Y pues bueno, recapitulando un poquito, pues tenemos estos tres grandes factores, el ambiental, el económico y el social, y ya entrando un poquito más a lo que nosotros como restauradores y como hacedores de ciencia, es pues tener claro el objetivo y el fin que va a tener esa plantación. Tener claro el objetivo nos va a permitir tener un buen diseño de plantación, tener un buen control sobre ella, tener un buen control para evaluar estadísticamente y lo que nos va a permitir tener claro los tiempos de evaluación. No es lo mismo tener un proyecto de 6 meses a tener un proyecto de 4 o más años, ¿no? Y ser claros y realistas con las metas nos va a permitir tener todo en tiempo y forma, ¿no? Esto para ustedes, alumnos que están tomando esta clase, eh, siempre tener claro, ser claros y realistas con las metas nos va a llevar a tener un mejor trabajo de tesis. Y pues bueno, les voy a presentar dos casos de estudio en la selva estacional del estado de Morelos, México. Es una fotografía que me gusta bastante, es en Quilamula, aquí en la selva estacional de aquí del estado de Morelos. Y pues bueno, más que darles metodologías o cosas de evaluación o estadística, quiero que observemos que cada plantación, las que les voy a presentar, tienen objetivos diferentes. Esos objetivos diferentes nos llevan a plantear diseños de plantación distintos. Eso es lo que quiero que se lleven ustedes, alumnos, para en un futuro, si ustedes van a hacer una plantación, sepan desde un inicio su objetivo para poder armar un buen diseño. Y pues bueno, a manera de introducción, tenemos que la selva estacional eh, ocupó un 75% de las selvas tropicales del planeta. Eh, para las selvas de Centroamérica y el Caribe ocupaba alrededor del 42% de la superficie, y para México se estima que había entre un 14 o 35% de estas selvas, ¿no? Como características de esta selva estacional aquí en México, pues es que tiene una riqueza florística alta, el 60% de las especies son endémicas, y la familia Fabaceae es muy importante ya que se tienen 1851 especies albergadas en 140 géneros. Sabemos que como todo ecosistema tiene sus causas o más bien sus amenazas, y pues tenemos que la deforestación es la número uno, ¿no? Como les comenté, México tenía del 14 al 35% de selva estacional. Morelos tenía del 60 al 70%, pero pues siendo realistas, pues estas cifras cada vez más van disminuyendo por la agricultura, el pastoreo y los asentamientos humanos como causas directas de la pérdida de este ecosistema. Y no solo de este ecosistema, de muchos más ecosistemas. Bueno, les presento el sitio de estudio. El sitio de estudios en el ejido de Quilamula, perteneciente al municipio de Tlaquiltenango, Morelos. Este ejido, aunque no está dentro de los límites geográficos de la reserva, pertenece a la reserva de la biosfera Sierra de Huautla. La comunidad se encuentra a los 1070 metros sobre el nivel del mar. El clima es cálido subhúmedo, es el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano y presencia de canícula. Se tiene una temperatura media anual de 22.7 grados y una precipitación anual de 971.85 milímetros de lluvia. Las especies representativas, especies arbóreas como Consatia multiflora, Lycilium pulsensis, Lycilium divaricatum, así como otras especies también del género Bursera y de otras especies de ceiba, ¿no? De la familia Bombaceae. Aquí en las imágenes que les muestro, pues son dos fotografías contrastantes. Estas no son del mismo sitio, pero podemos observar cómo se contrastan, ¿no? En la temporada de secas y la temporada de lluvias. Bueno, para el objetivo del año 2003, de la plantación del 2013, pues fue evaluar el efecto de plantaciones mixtas de 6 especies de árboles en el contenido de nutrientes en el suelo, la sobrevivencia y crecimiento de las plantas y el reclutamiento de 40 meses de evaluación. Como vemos, ya desde aquí tenemos el objetivo que nos va a permitir plantear una plantación para que nos responda ese objetivo en específico.
El diseño de esta plantación fue que en junio del 2013 empezamos más bien, comenzamos desde el mes me parece que marzo, con toda la planeación, y en junio del 2013 ya estábamos trasplantando los individuos que fueron llevados del vivero al sitio. Eh, las plantaciones se hicieron en 2 terrenos, y cada terreno fue de aproximadamente 2 hectáreas, y se utilizaron 3 unidades experimentales de 45 por 24 metros. Cada unidad experimental es este rectángulo que a su vez tiene dentro 8 parcelitas de restauración, que las parcelas color grises son donde se realizó plantaciones. La plantación se realizó estableciendo 36 individuos a una distancia de 1.5 metros. Estos individuos fueron de las 6 especies, solo hubo un tratamiento de plantación, y las parcelitas de color blanco o transparentes es donde no se llevó a cabo la plantación, solo nos están sirviendo como controles. De todo este diseño, hay 2 réplicas. Bueno, eso ya está por demás decirlo, que cada unidad experimental cuenta con 8 parcelitas, que les comento, 4 de ellas con plantación, 4 de ellas sin plantación. Las que tuvieron plantaciones, se establecieron 6 especies, que fue Acacia culteri, Leucaena esculenta, Spondias mombi, Crescentia lata, Eritrina americana y Lysiloma divaricatum. No voy a andar en la metodología que utilizamos ni en los análisis estadísticos, solamente les quiero decir datos importantes que obtuvimos en estos resultados que nos llevaron a plantear la siguiente plantación, que fue del 2017. En cuanto a la supervivencia, tenemos que la especie Leucaena, Lysiloma y Acacia fueron las que tuvieron mayor porcentaje de supervivencia, con alrededor de arriba de un 60%. Cabe destacar que estas especies son especies leguminosas, que sabíamos que iban a lo mejor tener un mayor desempeño en tanto crecimiento como sobrevivencia. Y si recuerdan lo del roedor, aquí tenemos el caso de Eritrina americana, que a la fecha, al mes 45, que fue el último mes que evaluamos, Eritrina americana, se dan cuenta, casi tiene valor de 0% de supervivencia. A la fecha que yo recuerde, creo que existen dos o un individuo de Eritrina americana de alrededor de 120 que plantamos. En cuanto a, haciendo un poquito más la disección de esos resultados, tenemos que las especies de rápido crecimiento son las que tuvieron mayor sobrevivencia que las de lento crecimiento. En cuanto a los parámetros del suelo, pues aquí fueron, si no mal recuerdo, 4 años de evaluación, desde que se estableció la plantación hasta el último año de evaluación de suelo, que sí, que no mal recuerdo, son 4 o 5 años. No hay diferencias significativas entre donde nosotros realizamos la plantación, la plantación de estas 6 especies, a donde no se estableció nada. No hay diferencias significativas, tal vez puede decir que la restauración para los parámetros del suelo no fue muy importante, pero aquí hubo un factor limitante, que fue el que en el sitio nosotros, en las parcelitas donde no establecimos plantaciones, no quitamos o no hicimos un chapeo o quitamos los pastos, los cuales estos pues los pastos se degradan y vuelven otra vez los nutrientes al sitio. Entonces no tuvimos más bien un buen manejo de estas plantaciones, más bien de los sitios control. Ningún parámetro, como les vuelvo a repetir, ningún parámetro del suelo fue estadísticamente significativo entre donde se realizó la plantación a donde no hubo plantación, como el pH, como el contenido de carbono, el nitrógeno total, la relación carbono-nitrógeno, amonio, nitrato, el fósforo total, el fósforo disponible, nada, no hubo diferencias significativas. Bueno, aunque nosotros sabíamos que teníamos leguminosas en el sitio y que estas, siendo fijadoras, podían cambiar rápidamente los parámetros de nutrientes en el suelo, al no tener un buen control un buen diseño
no logramos evidenciar estas diferencias, ¿no? Tanto así, pues que vean, no hay diferencias significativas. Esto nos llevó a pensar en un diseño, tal vez lo van a ver un poquito más elaborado, un poquito más complicado de llevar a cabo, pero que sí podemos responder este tipo de preguntas, ¿no? Y pues bueno, aquí les marco en color rojo, en el recuadro, el objetivo del año 2010, de la plantación 2017, que para un poquito fines prácticos de esta plática, pues solo fue evaluar la supervivencia y crecimiento de 2 especies arbóreas de la selva estacional establecidas en monocultivo y policultivo. Si contrastamos con el experimento de 2013, no hay otro tratamiento de plantación, solamente fue un diseño, y aquí en el 2017 ya tenemos plantación en monocultivo y plantaciones de diferentes diseños de policultivos. La plantación consistió que en julio del 2017, nuevamente en julio del 2017 nosotros ya estábamos estableciendo, ya estábamos trasplantando, pero la planeación inicia desde el mes de marzo. En un terreno de 1.2 hectáreas se establecieron 60 parcelitas de restauración. Más bien, primeramente se cercó con alambre de púas, se establecieron las parcelitas y en un diseño de bloques completos al azar, cada parcelita, las que tuvieron plantación, tiene una medida de 10 por 11.5 metros y otras nuevamente se establecieron aquí 30 individuos a una distancia de 1.5 metros. Cabe mencionar que aquí solamente tenemos 3 parcelitas que no tuvieron plantación, que son las que estamos ocupando como control. ¿Control para qué? Control para evidenciar cómo se da la sucesión natural o cómo cambian estos parámetros del suelo cuando hay una plantación y cuando no hay, cuando hay plantación o cuando hay individuos de árboles en la parcela. Hicimos 3 réplicas por tratamiento. Ahorita les muestro los tratamientos. Cada tratamiento pues son 3 parcelitas. Y las especies utilizadas pues fueron 2 especies. Les comento: Dalbergia constrictiflora, Hematoxylum brasileto, Bursera granoide, Dodonia viscosa, así, Gliricidia sepium. De estas 12 especies, 6 son leguminosas y 6 más son no leguminosas. Esto para evidenciar lo que queremos, más bien lo que pensábamos en la plantación de 2013, que cómo las leguminosas afectan los parámetros de nutrientes en el suelo. Y tenemos 12 tratamientos de monocultivo que corresponden a cada especie y 7 tratamientos de policultivo, es decir, la combinación de estas 12 especies. Tenemos tratamientos que nosotros denominamos 3 leguminosas, 3 no leguminosas, el mixto 1, el mixto 2, el tratamiento que contiene las 6 leguminosas y el tratamiento que contiene las 6 no leguminosas, y el tratamiento máximo que contiene todas las especies. Pues bueno, a manera de resultado, yo les puedo mostrar muchísimos resultados de supervivencia o crecimiento para esta plantación. No es el fin, de esta plática. Solamente les quiero decir que para la sobrevivencia de estas 12 especies, la especie que mayor tuvo o que mayor sobrevivencia registró fue la especie de Dodonia viscosa, siendo diferente de Leucena, de Zoetenia, de Xenjartia, de las demás especies. Aquí un datito que quiero que vean es que aquí no se ve tan claro la dominancia en supervivencia de las leguminosas, como lo que sí se vio en el año 2013. Otra cosa, si vemos Jacaratia mexicana en los días 400, por ahí del 400, pues todas se murieron, todas. Nosotros establecimos de esa especie alrededor de 130 individuos. Los 130 individuos se murieron al año de establecer, se murieron. Otro caso de una leguminosa que a nosotros nos sorprendió mucho, que nosotros pensábamos que iba a tener una buena supervivencia, era Liricidia sepium y Phytocelobium dulce, matarrata y guamuchil, sus nombres vernáculos. Estas especies presentaron daño en la base por roedores. Otra vez,
nos jugaron chuecos los roedores y pues hicieron que se murieran bastantes individuos de estas especies. Tanto así que, pues, si se dan cuenta, los valores son alrededor del 3% de supervivencia de esos individuos. En cuanto a saber un poquito la distinción, si las plantas les va mejor en policultivo o en monocultivo, pues a 900, casi 900 días de evaluación, no hay diferencias significativas. Si las plantas las establecemos en monocultivo o en policultivo, les va igual. Aquí hago un paréntesis. Este resultado que muestro es para la selva estacional, para individuos o para especies de la selva estacional. Cuando en otros ecosistemas, por ejemplo, la selva húmeda, hacen esta comparación de monocultivos y policultivos, los policultivos son los que registran tanto mayor supervivencia como mayor crecimiento. Aquí no, aquí pues no, la selva seca es otro libro completamente diferente de ecología, así que no se confíen cuando lean los libros de ecología, porque la mayoría está escrito en términos de selva húmeda. Selva seca es completamente diferente. Y pues bueno, cuando hicimos otra cosa que nos permite este diseño de plantaciones, evaluar entre las leguminosas y no leguminosas. Y tenemos que sí, que efectivamente las leguminosas, las especies leguminosas, tienen mayor supervivencia que las no leguminosas. Una mayor supervivencia estadísticamente, a lo que me refiero. Les puedo mostrar más resultados, tanto de si las especies son de rápido o lento crecimiento, la interacción entre ellas, pero les digo, no es el fin de esta plática. ¿Qué pasa con el crecimiento? Cuando nosotros quisimos evaluar el crecimiento en altura entre las plantaciones de policultivo y monocultivo, pues tenemos que existen diferencias significativas, siendo que las plantas que están en policultivo se desarrollan mejor, crecen mejor. Nos quisimos ir más allá, dijimos, bueno, hay que evaluarlo, no solo la altura, sino el diámetro de la altura de la base. Aquí ocurre completamente lo contrario. Las especies o los individuos en monocultivo crecen más que las que están en policultivo. Nos fuimos más allá, evaluamos volumen, que volumen es, concentra tanto en una operación la altura y el diámetro de la base, digamos, las mezcla. No hay diferencias significativas. Tanto los individuos establecidos en policultivo crecen igual que las que están en monocultivo. Vamos, esto a 3 años de evaluación. Estos resultados pueden cambiar, son resultados tempranos todavía para una plantación, pero así como vamos, bueno, yo al menos creo que no va a haber diferencias significativas. En cuanto al grupo funcional, que son leguminosas y no leguminosas, pues cuando quisimos medir la altura, las no leguminosas crecieron, algo que para mí era contrastante, yo esperaba que las leguminosas crecieran más. Cuando nos fuimos con el diámetro a la base, no hay diferencias significativas, crecen de manera similar, ni para volumen. Da lo mismo cuando mezclamos volumen, o más bien cuando evaluamos volumen, las especies no leguminosas y leguminosas tienen tienen similar crecimiento, perdón. Y pues bueno, algo que nosotros pensamos que tiene mucho que ver es el régimen de lluvias del sitio, ¿no? En este caso, de Quilamula, de la comunidad de Quilamula. Quilamula tiene un registro, no es un registro oficial, es un registro que se toman trabajadores de la UAM en la estación biológica de Quilamula, es un registro que van tomando diario, y este registro lleva alrededor ya de 15 años, del 2003 al 2018. La temperatura histórica para este sitio de estos años es de 25.01 grados y la precipitación es de 971.81 milímetros de lluvia. Si vemos aquí en la gráfica, las barras nos muestran la precipitación, que se observa claramente que va de mayo a octubre, y donde se ve más estable, un poquito de presencia de canícula en el mes de julio. Vamos, junio vienen buenas lluvias, cae un poco en julio y vuelve a haber buen régimen de lluvias en agosto. La línea punteada, pues es la temperatura, lo que nos permite ver cuándo las plantas tienen estrés hídrico.
que va desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, y noviembre, diciembre ya comienzan a tener estrés hídrico. Pues bien, la plantación del 2013 tuvo una supervivencia en promedio del 60%. Del lado derecho presento el climograma para ese año de la estación de Quilamula. Si observamos, fue un año que se tiene la temperatura muy similar a la del histórico y la precipitación un poco mayor, o más bien mayor que la del histórico, ¿no? Con alrededor de 80 milímetros de lluvia más. Algo que les quiero mostrar y que es bien importante es eh, el mes de noviembre y diciembre, más bien el mes de noviembre. Si se dan cuenta, en el año 2013, en noviembre, se presentó una lluvia extraordinaria con arriba de 100 milímetros de lluvia, que nosotros pensamos que esto funciona como que funciona como amortiguamiento para la temporada de secas del año siguiente, es decir, lo que es enero, febrero y a lo mejor tal vez marzo, las plantas puedan tener un poco de humedad en las raíces, lo cual puede repercutir en la supervivencia. Y ahorita van a ver por qué se los digo. Para la plantación 2017, la sobrevivencia pues es prácticamente la mitad que la plantación del 2013. Vemos que la temperatura aumentó casi 1.51 grados, lo que para las plantas es mucho. La precipitación fue mayor que en el histórico, fue de 1.192.5 milímetros de lluvia, pero observen el régimen de lluvias que se va teniendo desde mayo a octubre, cae estrepitosamente en el mes de octubre, y en noviembre y diciembre no hay ninguna sola lluvia. Al parecer, desde el mes de octubre ya empieza a haber un estrés hídrico, lo cual hace que pues, el suelo también ya no mantenga humedad y hace más dura la temporada de secas. Aquí lo que hemos platicado tanto con la doctora Cristina, igual con la doctora Valentina, es que independientemente de la temporada de lluvia, si pueda ser buena o mala, es la temporada de secas la que marca la sobrevivencia o el crecimiento de las plantas que establecemos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, que tal vez los crimogramas no son así que te van a salir cada año, que se van a tener variaciones y que estas variaciones van a seguir creciendo cada día más. Entonces tener muy en cuenta eso. Y pues bueno, ¿qué lecciones hemos aprendido con estas dos plantaciones en la selva estacional? Porque, bueno, hemos realizado otras plantaciones, tanto en Veracruz como en otras localidades de aquí del estado de Morelos, pero quiero decirles de estas dos plantaciones. Pues primero que nada es tener en cuenta los diferentes factores, los factores ambientales, los económicos, los sociales, y los factores que vamos a tener en cuenta para la academia, si nos vamos a dedicar a la academia. Tener siempre los tratamientos adecuados para poder responder las preguntas iniciales desde que nosotros estamos pensando o estamos planteando o plasmando el proyecto en una hoja en blanco. Tener los controles en el diseño de plantación, controles de diseño experimental, a eso es lo que me refiero. Tener claro cuando se presentan los efectos, cuándo se van a presentar los efectos, en este caso el efecto de los parámetros del suelo, pues les digo, ya eran 4 o 5 años y pues no se lograban ver los efectos. Y tener en cuenta que un mayor tiempo de evaluación requiere mayor dinero, mayor recurso económico. Recursos económicos que tal vez como estudiantes o como investigadores no van a salir de nuestra bolsa, pero pueden ser apoyados por gobierno, por algunas instituciones, algunas fundaciones, etcétera. Siempre tener evidencias de buena calidad, fotografías, videos. Muchas veces nos vamos como muy al ahí se va, llevamos la cámara del celular, queremos fotografías o un video para una presentación y damos cuenta que la fotografía salió mal enfocada o que el video está de muy mala calidad y pues no nos sirve para la divulgación científica, no nos sirve para divulgar nuestros trabajos. Siempre hay que tener en cuenta eso. Y pues independientemente de lo sencilla o complicada que sea una plantación, jamás obviar nada, jamás dar por sentado que es un hecho, que así nos va a pasar o que esto no va a pasar. No, hay que tener
siempre cabeza fría para lo más sencillo o lo más complicado que se nos vaya a presentar en los proyectos. Y recordar que aunque se quiera tener controlado el experimento, existen factores que no se logran controlar y que las condiciones climáticas cada vez son más cambiantes. Cada vez a lo mejor vamos a tener mayor precipitación o menor precipitación, temperaturas más altas o temperaturas más bajas. Otro datito de los climogramas que he estado evaluando es que tal vez la temperatura media anual en la región no ha cambiado mucho, las medias, pero los extremos, como las temperaturas más altas o las temperaturas más bajas, ya hay cambios, tal vez no significativos, pero cambios más evidentes. Es decir, las plantas tienen que soportar temperaturas más altas en temporadas de secas o más frías en temporadas en este tiempo, ¿no? Temperaturas invernales. Y pues bueno, sería toda la presentación, que en realidad quería que fue más hecha para los alumnos, que vieran que una plantación tiene distintos factores que debemos tener en cuenta y no obviar nada, eso sí, no obviar nada y no dar nada por sentado por ello. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Flavio. Si quieres, deja de compartir la pantalla o tu presentación. Ya, ¿y ahora? O más bien, sí creo que ¿Me sí. voy al Meet? Sí, gracias. Listo. Muchas gracias. Me parece muy interesante que nos presentas cómo se vincularon las plantaciones del 2013 con las plantaciones del 2017. Me gustaría precisar que la evaluación de suelo fue a los 2 años de la plantación y nosotros esperamos o esperaríamos que el efecto de las plantaciones contra los controles o las puras exclusiones se diera a más largo plazo. En la literatura se reporta que el efecto puede ser a 16, a 25 o a 60 años, pero estos trabajos se han hecho con cronosecuencias y no se han hecho con plantaciones en selva seca, ¿no? Entonces, por eso es interesante que los proyectos puedan tener un seguimiento a largo plazo. Hiciste énfasis en que no hubo diferencias significativas entre tratamientos, pero también nos presentaste en esa diapositiva los resultados del tiempo, y eso fue muy interesante porque sí hubo diferencias a lo largo del tiempo, sin importar si no pusimos plantaciones. En los controles también se estableció la vegetación y y de todos modos hubo efecto. Eso es muy interesante. En Facebook. ¿Se cortó la presentación en Facebook? No, sí se ve, pero no se escucha. Ahorita que estás hablando no se escucha. No sé, ¿de qué depende? A mí no me ha salido ningún mensaje. A ver. No te escuchas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Desde la transmisión de Facebook. Ay, creo que me va un poco atrasado, pero Flavio sí se escucha. Flavio sí se escucha. Yo ¿Está fijada la pantalla de Aboyana? ¿Me escuchan? Desde la... ¿Ya dejaste de compartir? En Facebook no he dejado de compartir, en Facebook está la transmisión. ¿O en Meet? En Meet tampoco, no he movido nada. En Meet creo que tienes que dejar de compartir. Pero dejaría de compartir con ustedes, ¿no? Dejar de compartir la pantalla. ¿De tener presentación? Sí, ya lo hiciste, ¿no? No. ¿No? Ya. Listo. ¿Ahora sí me escucho o no? De los que están en Facebook. Dice la doctora Cristina Martínez que Flavio debe cerrar el micrófono. A ver. ¿Yo tengo que cerrar qué? ¿El micrófono?
¿Sí? ¿Me escucho en Facebook? ¿O no se escucha nada? No se escucha nada en Facebook, ¿no? No. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hicimos la vez pasada que nos funcionó muy bien? Ahora sí me escuchan. Por ejemplo, en Facebook veo que sigue la pantalla de lecciones aprendidas, ¿no? No te escuchas, Flavio. Tienes tu micro cerrado. Ajá, en Facebook sí veo la transmisión bien, pero no nos escucha. ¿Pero te ves tú o ves tu diapositiva? No, ahorita la transmisión está en mi pantalla, que es la del Google Meet. Ah, ok. Yo veo que en Facebook dice lecciones aprendidas y no se escucha nada. ¿O alguien tiene otra información? Uh-huh. Escribió la doctora Cristina Martínez. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya está en Facebook nuestras caritas. Pero no sé si nos oímos nosotros o solo se oye Flavio. En Facebook ya se ve nuestras caras. Dice la doctora Martínez que le suban al volumen, que se escucha poquito. A ver, súbele tú, Flavio, porque se oye a través de tu micrófono, ¿eh? Ahora sí nos oímos, ¿no? Ah, ya vi cómo se oye. Ok, hay que resolverlo para el evento del 8. Pero bueno, entonces, si sí me escucho en Facebook, pero muy quedito, solo quiero decir que para las plantaciones del 2012 sí hubo diferencias significativas a lo largo del tiempo. Eso fue muy interesante porque a los 2 años de evaluación que hicimos del suelo, esperaríamos que solo hubiera diferencias a través de las plantaciones, pero como se establecieron plantas en los controles, por reclutamiento natural, sí hubo un efecto. Eso fue interesante y me gustó mucho que se utilizó la información de la plantación del 2012 para hacer el diseño de la siguiente plantación. Entonces te agradezco mucho esta combinación de los dos proyectos y mostrarle a los alumnos cómo la información de un trabajo se puede utilizar para diseñar nuevos trabajos. Le daría la palabra a Mariana Ruiz, que es la primera que hizo preguntas en Facebook. Y hablas fuerte porque creo que nos estamos escuchando a través del micrófono de Flavio. Ah, ok. Entonces, le subes el volumen, por favor, Flavio. ¿Listo? Bueno, hola. Mi pregunta es que además del factor económico, ¿de qué otros factores depende que en un inicio se decida realizar restauración intermedia o máxima? Y también en qué escenarios se opta por la restauración mínima. Gracias. Bueno, respondiendo un poquito a tu pregunta de el factor económico es muy importante para saber si vamos a llevar a cabo una restauración de nivel intermedio o máximo, y yo creo que también las condiciones del sitio, ¿no? Es decir, si vamos a restaurar un sitio que no esté completamente desnudo, un sitio que tenga vegetación, algunos árboles dispersos en el sitio, yo creo que desde ahí también tienes que tomar en cuenta o tener saber valorar si conviene una intervención intermedia o máxima. Es decir, a lo mejor en el sitio, si se cuentan con algunos árboles dispersos y la barrera
que se tiene es la dispersión de semillas, es decir, te pongo un ejemplo, que el sitio donde quieras restaurar está muy alejado de las zonas conservadas o de las zonas que son fuente de propágulos o de semillas. Si se tiene ese escenario, optar por un enriquecimiento con semillas al voleo o algunas plantas que puedan acelerar la sucesión natural. Tal vez no una plantación como tal, pero sí, una intervención intermedia. Otro factor importante es que si tú lo vas a querer para una evaluación que sea meramente de ciencia, es decir, que tus factores, que no tengas otros factores externos que te puedan meter ruido a tus resultados y sepas interpretar tus resultados, yo creo que también sería otro factor. Y la segunda pregunta fue... ¿En qué caso se opta por la restauración mínima? Yo creo que igual depende si la causa de perturbación no es tan fuerte. Yo creo que una intervención mínima, que en realidad es quitar la causa de perturbación, como por ejemplo, si en ese sitio se llevan a pastorear las vacas, pues quitar ese sitio desde ahí, quitar ese sitio para la zona de pastoreo, o si hay alguna especie invasora, pues quitar esta especie invasora, no sé. Yo creo que eso y la facilidad con la que le puedes quitar la causa de perturbación y otra vez el factor económico. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, tengo otra pequeña pregunta. Si consideras que es necesario realizar restauración del suelo antes de meter plantaciones o siembra. A restauración del suelo te refieres como a meter nutrientes en el suelo, por ejemplo, meter algunos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, o ¿a qué te refieres? Sí. Bueno, iniciando por un estudio de suelos, por ejemplo. Sí, mira, hay estudios, por ejemplo, no recuerdo cómo fue, en Yucatán, me parece, que hay plantaciones de selva seca con nutrientes que evalúan la fertilización con nutrientes, pero creo que no hay diferencias significativas si pones nutrientes o no pones nutrientes durante o antes de la plantación. Entonces yo creo que sería un gasto, o bueno, les digo, la selva seca, o más bien todas las selvas secas no son las mismas, entonces tal vez pudiéramos hacer aquí en el estado de Morelos un estudio similar, un estudio donde tengas plantaciones con fertilizante y otras plantaciones sin fertilizante, ver la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de la sucesión natural. Ok, muchas gracias. Sí. Hola, creo que prácticamente lo que no dices tú, o lo que decimos los demás, no se está escuchando en Facebook, solo te escuchas bien tú. Entonces, tal vez ahora que contestes las preguntas, puedes repetir la pregunta. La siguiente pregunta está en el Perfecto. chat y la dice la doctora Cristina Martínez Garza. La leo, pero tú la puedes comentar. Voy a contestar esta pregunta porque estoy escuchando en Face y solamente te oyes tú. ¿Cuáles son las implicaciones de que la altura y el diámetro difiera en monocultivos y policultivos? ¿Y cuál sería el mecanismo que lo provoca? Gracias. Bueno, la doctora Cristina Martínez me pregunta cuáles son las implicaciones o factores que tiene que ver para la altura y el diámetro en plantaciones de monocultivo y policultivo. Pues las implicaciones que se tiene para estas dos modelos de plantación, monocultivo y policultivo, es que puede haber escenarios de competencia o facilitación. Por ejemplo, un escenario de competencia puede ver que las plantas estén compitiendo por luz y el diámetro de estas especies sea menor, pero que desarrollen una mayor altura. Es decir, por esta misma competencia se genera un mayor crecimiento.
El otro lado de la competencia, pues sería todo lo contrario, que la planta o la especie, eso para los policultivos, pues, que las especies que estén en policultivo por este escenario de competencia puedan tener variaciones tanto en diámetro como en la altura, esto por sí, para poder obtener mayor recurso luz. Otra implicación que podría ser es, no se me ocurre otra, pero básicamente es la competencia y la facilitación que estas pudieran tener en los tratamientos de monocultivo y policultivo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Sandra Avilés. Si por favor puedes activar tu micrófono y hacerla, y de nuevo repites un poco la pregunta, por favor. Sandra. No sé si alguien más puede leer la pregunta de Sandra. A mí ya no me aparece en el chat y ya veo que no está conectada. Yo la puedo leer. Gracias. No veo. Dice, entonces, el éxito del monocultivo y el policultivo depende del tipo de ecosistema en el que se hagan las plantaciones. De ser así, ¿existen otros factores que influyan en que sean exitosos? El éxito de monocultivo y policultivo, quiero aquí, les hice, perdón, Sandra Vilés me pregunta de si el éxito de los monocultivos o policultivos depende del ecosistema. Y bueno, ahorita retomo la otra parte de la pregunta. Y aquí quiero responder que para la selva seca, como les comento, es un ecosistema completamente diferente. Y nosotros pensamos que sí, que efectivamente las especies por su historia evolutiva no han evolucionado por ser especies que estén juntas, por ejemplo, monocultivo o con otras especies que imaginemos que sea un policultivo, sino aquí el factor importante suele ser el régimen de la temporada de lluvias y la temporada de secas. La selva estacional han evolucionado a partir de este factor, que es más el clima, lo que da el ecosistema. Y que aquí es muy contrastante, es decir, tienes la temporada de lluvias y la temporada de secas. Aquellas especies que estén más adaptadas ya sea para soportar mayor temperatura, o en este caso de secas, o mayor precipitación, pues son las que van a ser más exitosas. Contrario, nos vamos a una selva húmeda, donde suele ser más estable el clima, suele ser donde sí hay, una temporada de lluvias importante o regímenes de lluvias más importantes con precipitaciones muy altas, pero por lo general son más estables, son ecosistemas más estables. Uno, puede ser por el ecosistema en sí y por la misma historia evolutiva de la planta. ¿Me podrías decir la otra parte de la pregunta, por favor? Sí, dice, ¿existen otros factores que influyan en que sean exitosos? Me preguntan si existen otros factores en las plantaciones de monocultivo y policultivo para que sean estas exitosos. Nosotros quisimos ver en esta plantación, y no les conté porque no me quería meter en estos rollos, o en este tema más bien, que factores como la filogenia de las plantas. Nosotros pensamos que plantas más alejadas iban a tener mayor éxito, es decir, plantaciones que filogenéticamente estuvieran más alejadas entre sí, iban a tener mayor éxito. ¿Por qué? ¿Por qué lo pensamos así? Porque no iban a competir por los mismos recursos, es decir, a lo mejor una especie de Fabaceae iba a competir por algún nutriente en el suelo, y una especie, no sé, vámonos de la familia Caricaceae, iba a competir por otros factores, puede ser nutriente del suelo o humedad o luz. Nosotros pensamos, ese puede ser un factor importante también para el éxito de estas plantaciones, el factor filogenético. El otro ejemplo, bueno, ya les conté de los policultivos, ahora nos vamos con monocultivos.
Si las plantaciones de monocultivos, o más bien de plantaciones que estuvieran más cercanas filogenéticamente, pues quiere decir que van a competir casi por los mismos recursos. Y es decir, tener menos éxito tanto en crecimiento como en la supervivencia. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas, si Estefanía o Misaday tienen preguntas. Yo escribí una en Facebook y pues bueno, ya no se ve. Bueno, Flavio, gracias por la charla. Creo que es muy, bueno, lo hiciste como muy explícito esto de los procedimientos para la restauración o la estrategia. Y bueno, mi pregunta es si para las plantaciones de 2017 se hicieron evaluaciones de los parámetros del suelo y de ser así, ¿hubo alguna diferencia entre los distintos tratamientos? Hola, Estefanía me pregunta si nosotros en la plantación del 2017 se llevó a cabo la evaluación de las plantas, de los nutrientes en el suelo, en las plantaciones y en los sitios control. Sí, efectivamente, sí se hicieron, sí se hizo la evaluación del primer año, segundo año, con parámetros del suelo a una profundidad de 0 a 10, sí, de 0 a 10 centímetros. Y también, bueno, es otro trabajo de tesis del biólogo Héctor, que lo que está comparando son tanto las plantaciones como los sitios conservados, un sitio conservado en la comunidad de Quilamula y un sitio perturbado. Hemos encontrado que para las plantaciones a la fecha, no hay diferencias significativas para los parámetros que estamos evaluando en el suelo, como son nitrógeno, fósforo, nitrógeno total, fósforo total, amonio, nitrato, densidad y pH. No hay diferencias significativas en las plantaciones con los diferentes tratamientos, ya sean estos tratamientos de monocultivo o de policultivo, pero sí hay diferencias significativas cuando nosotros contrastamos contra el ecosistema, o más bien contra el sitio de referencia, el sitio conservado. Ahí sí las hay. El sitio conservado tiene mayor contenido de nitrógeno, mayor contenido de fósforo, nitrato, amonio. Lo que sí creo que no, es el pH. El pH se mantiene similar, no hay diferencias significativas. Nosotros esperamos que la evaluación, ya sea de este o del próximo año, ya se empiece a ver una tendencia a de que en la plantación del 2017 ya se tengan, les digo, una tendencia a de que se vaya mejorando el suelo, ¿no? Contrastando con el sitio conservado. Ok, gracias. Otra cosa que quiero decir, y eso siempre se lo he dicho a la doctora Cristina y a la doctora Valentina, es que una plantación de restauración abre un sinfín de posibilidades de investigación, sea con roedores, sea con animales, sea con roedores, mamíferos, con aves, murciélagos, reptiles, plantas, interacciones, suelo, se abre un sinfín o abre un buen panorama para investigaciones, tanto investigaciones para ustedes, chicos, de tesis, o investigaciones a futuro en un posgrado, en una maestría, en un doctorado. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas aquí. Sí, claro, doctora, yo solamente quiero hacer como comentarios así que resulten como relevantes, ¿no? Hola, Flavio, soy Misaday. Primero, nos gustó, bueno, en lo personal me gustó muchísimo tu plática porque es todo lo que hemos estado abordando en las semanas de las clases. Y claro, como que ponerlo a prueba a través de tu trabajo, pues nos resultó sumamente impresionante. Entonces, yo quiero saber por qué, bueno, sé que hablabas de la historia de las especies, pero quiero saber por qué tuvo mayor congruencia el crecimiento de Dodonea viscosa respecto a Erythrina americana. Y estamos hablando que en esta selva la familia mayor representativa es la Fabaceae. Entonces, ¿qué consecuencias tiene respecto a la familia de Dodonea, no? Y
Y claro, seguir recalcando lo que habla sobre la historia filogenética de cada especie, ¿no? Entonces ya es como el comentario en general. Sí, bueno, Misadaí me pregunta, para los seguidores para los que están en Facebook, que por qué se presentó un mayor crecimiento, bueno, más era supervivencia, pero también tiene un mayor crecimiento. ¿Por qué la especie Dodonea viscosa tiene una mayor supervivencia y un mayor crecimiento en comparación con Erythrina americana, que Erythrina americana pues es de la familia Fabaceae y tienen mayor, en realidad como importancia en la selva estacional? Pues bien, la especie Dodonea viscosa es una especie de rápido crecimiento, elevada tasa de crecimiento. Yo puedo decir, o nosotros podemos decir que esa especie la establecí a una altura promedio de 60 centímetros de altura, 60, 70 centímetros de altura, y al año siguiente esta especie ya tenía alrededor de 1.20 centímetros, lo doble en un año. Es una especie de rápido crecimiento, es una especie pionera que genera condiciones del sitio para que otras especies puedan llegar a establecerse. Contrario a la especie Erythrina americana o otras especies que estén ahí. Esta especie, pues o me voy con, por ejemplo, con Bursera linaloe, es una especie de lento crecimiento. Son especies que tardan bastante en crecer. Yo puedo decir que a 4 años de evaluación, la especie Bursera ha crecido, en promedio ha crecido unos 15 centímetros, y estoy exagerando, de altura. Y eso pues va por la historia, ¿no? La historia evolutiva que tienen las plantas, el trade-off, si quiero sobrevivir o quiero crecer. Por lo general, las especies que crecen mucho y con tasas elevadas de crecimiento, sobreviven menos, en comparación con las especies que crecen menos, pero que optan por mantener sus recursos y sobrevivir. De acuerdo, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, maestro Flavio, por esta participación y por este esfuerzo de que los alumnos tengan una oportunidad de conocer proyectos que fuera de la pandemia podrían visitar. No nos escuchan a nosotros, entonces te pido que repitas, por favor, y ya resolveremos estos asuntos técnicos. Bueno, para los que están en Facebook, la doctora Valentina, nos comenta que muy buena charla, que para que los estudiantes puedan tener experiencias en campo, independientemente de ahorita como que está la pandemia, pues que no pueden salir, pero que puedan, que sepan que hay proyectos de restauración que en un futuro ellos puedan visitar. Esta presentación que está grabada de Meet con buen audio donde nos escuchamos todos, la vamos a subir al canal de YouTube por si la quieren ver. Y comenta también la doctora Valentina que esta presentación que está siendo grabada en Meet, en Google Meet, la van a subir al Facebook del CIVIC. ¿Perdón? YouTube. En YouTube, perdón, en la plataforma de YouTube. También te felicita el doctor Javier López Medellín, que muy buena plática. Hay varias personas, Jocelyn Gorostieta, varias personas en el chat del Facebook te felicitan. Y por favor, invítalos a la presentación del 25 aniversario del CIVIC, que es el 8 de diciembre. Y es el aniversario del CIVIC, ¿verdad? Ajá, 25 aniversario del CIVIC, el 8 de diciembre. Bueno, Valentina también me está diciendo que les comente que habrá una presentación por el 25 aniversario del CIVIC, y será el día 8 de diciembre. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, y síganse cuidando, por favor. Bueno, pues igual, muchas gracias por la invitación y nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, gracias. Ahora hay que parar la transmisión de Facebook. Según yo ya. Pero ya no me... ya. Eliminar video y volver a la página, ¿verdad? No, eliminar, no, guardar. ¿Ahora sí guardar? Ver video, sí, para que quede en la página. Que sería crear un clip de tu video.
No, creo que hay una opción que dice guardar video o ver el video, ¿no? Porque Dice ver publicación. el clip ver publicación, pero el clip solamente es como un pequeño anuncio. Ver publicación. Ajá, y ya con eso queda. Está grabada aquí, voy a detener la grabación. Y esta es la que se va a utilizar